Un honor estar con ustedes y que no la hayan cambiado. Un candidato independiente por la fórmula o por la planilla 14. Así es. Álvaro Luna Pacheco, habitante de la hermosa delegación de Tláhuac. Así es que, Álvaro, pues aquí contigo yo quisiera preguntarte, ¿qué piensas del asunto de las drogas? Mira, lamentablemente hemos cerrado el camino. Todo el tiempo hemos pensado que las drogas, el problema es el narcotráfico, que las tenemos que ver como un delito, que las tenemos que ver desde el punto de vista legal. Yo creo que estamos equivocados porque es un problema de salud, y es un problema de salud pública. Si el gobierno empleara el dinero que emplea en el combate al narcotráfico para la rehabilitación de personas que consumen drogas, estaríamos en otra posición. No habría mercado para las drogas, no tendrían que pelearse el mercado, no habría consumo, no hay venta. Entonces, yo, dentro de mis propuestas está la de generar la obligación, como derecho humano a la salud, la obligación del Estado de crear centros de rehabilitación con personal capacitado, con estructuras adecuadas, con infraestructura adecuada, centros que verdaderamente tengan la capacidad de albergar a todas las personas que padecen este infierno. Las familias se desintegran consecuencia de una persona que cayó en el flagelo de las drogas. Entonces, ¿qué es lo que hace una familia desesperada? Los lleva a una granja cuando no hay condiciones económicas. O sea, hay gente que puede tener mucho dinero y los lleva a estos centros de rehabilitación que más parecen spas y regresan muy consentidos, ¿no? Sin embargo, las personas que carecemos de recursos económicos, ¿a dónde enviamos a nuestros hijos? ¿A dónde enviamos a nuestros sobrinos? Los enviamos a una granja. Y en una granja en donde no nos cobran o la cuota es voluntaria, la verdad es que las condiciones son deplorables. Lo hemos visto en los noticieros durante mucho tiempo cuando le dan seguimiento, en las condiciones en las que viven, los ponen a trabajar, prácticamente están en condiciones infrahumanas. No tienen un baño, no tienen una cama, no tienen una atención psiquiátrica o psicológica, una atención médica. Entonces es importante que el Estado, que el gobierno de la Ciudad de México les abra las puertas, construya más espacios de esto, invierte en investigación, invierte en capacitación de personal especializado en el tratamiento de las drogas, que sea cíclico, que no sean las mismas personas siempre, porque también llega el cansancio, es un problema que es difícil atender. Entonces, que sea cíclico el personal, que haya modernización, para que estas familias no padezcan las consecuencias de tener a una persona enferma con adicciones en su casa. Entonces, ¿a favor de legalizar las drogas? Yo estoy a favor de legalizar las drogas siempre en el marco de la investigación y la ciencia, es decir, que exista la posibilidad de consumir marihuana siempre y cuando sea con fines terapéuticos. Para la rehabilitación puede ser necesario, para cuestiones médicas puede ser necesario. Y si es para fines lúdicos, es decir, para el consumo por diversión, bueno, respetemos desde luego la libertad de quien quiera consumirlo, pero tiene que haber políticas también de prevención, es decir, que los niños y los jóvenes sepan cuáles son las consecuencias de su consumo. Si nosotros vamos a dar esa libertad, tiene que ser una libertad informada, porque una libertad que se ejerce viciada por la ignorancia, por el desconocimiento, no es una libertad. Está delimitada precisamente por ese desconocimiento. Bueno, pues ya saben la propuesta de Álvaro. Y bueno, Álvaro, en el espacio que tenemos para que la gente conozca tus propuestas, en el asunto de los espacios de esparcimiento hacia los jóvenes, en el asunto escolar, en el asunto de la familia que ya tocaste, ¿tienes alguna otra propuesta que tenga que ver todavía con la integración de la familia? Porque nosotros vimos que le apostaste mucho a la integración familiar, a los jóvenes, a los espacios recreativos, de esparcimiento, al derecho que deben de tener las familias para poder tener estos espacios. Mira, tú que vives en Tláhuac y yo que vivo en Tláhuac, padecemos algo todos los días, que es el tráfico, que es el transporte público deficiente, ¿no? Desde luego, un padre de familia no se va a sentir jamás cómodo sabiendo que sus hijos se suben a los mototaxis, que no tienen un sistema de amortiguación. No se van a sentir seguros subiéndose a un microbús que puede ser asaltado. No se van a sentir seguros jamás si sus hijos se bajan del metro y saben que puede haber un asalto. Los hemos padecido en los últimos meses.
necesitamos fortalecer estas estructuras. Y la única forma de fortalecerlas es a través del decir no más a la corrupción. Porque todas estas agrupaciones pues, son votos clientelares. Entonces no les aprietan las tuercas pues porque representan votos. Y eso te afecta a ti como familia. No puedes estar tranquilo. No puedes viajar seguro. Entonces, para que nosotros podamos tener esa tranquilidad dentro de nuestros hogares, tenemos que decir no a la corrupción y exigir que cumplan con su trabajo. Álvaro, en este caso, ¿por qué no votar por los otros partidos y por qué pedir el voto para Álvaro? Tiene que haber un cambio. Cuando habían tricolores, nos quejábamos hasta que llegó un azul. Llegó el azul y pues todos con mucha esperanza y no pasó absolutamente nada. Siguió siendo lo mismo. En la Ciudad de México llegaron los amarillos y no pasó absolutamente nada. Sigue siendo lo mismo. Hoy tenemos a unos morenos que, bueno, si ustedes van a la delegación Cuauhtémoc, pues se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Los independientes tenemos, los que de veras somos independientes, porque también hay unos que hay que dudarle, los que somos verdaderamente independientes, esos deben tener alguna propuesta que sea ideal, que nos pueda servir. Yo lo que quiero hacer es invitar a la gente a que busque las propuestas de los independientes, en primer lugar, porque podemos ofrecerte algo distinto, algo nuevo, algo que te sirva, que te sea útil. Lo que siempre ha estado, ahí va a seguir. Hagamos algo que sea progresivo. Busca las propuestas de los independientes. En mi caso las puedes encontrar en www.apoyaunciudadano.com.mx, apoyaunciudadano.com.mx, en Facebook Álvaro Luna Constituyente, ahí me puedes encontrar, y nuestras propuestas creo que son de las mejores. Creo que tenemos un mejor, no solamente discurso, sino una mejor intención. No hay un partido político detrás de nosotros y nuestra intención es llegar a la Asamblea Constituyente y hacer un contrapeso para que los partidos políticos vean que esto vale de veras, que tarde o temprano ellos tendrán que volver a escuchar a los ciudadanos, a sensibilizarse. Les ha olvidado lo que se padece. Ellos se suben a su coche con su chofer, llegan a sus oficinas o viven en colonias lujosas y se les olvida lo que padecemos los que de verdad nos subimos al transporte público, lo que padecemos los que no circulamos, lo que padecemos los que nos falla el metro, los que no tenemos agua, los que nos falla la luz, ellos no lo padecen, nosotros sí, los independientes de veras, y porque no tenemos ni los lujos que tienen ellos, ni los sueldos que tienen ellos. Que se sensibilicen, que volteen y que vuelvan a ver a la gente que necesita verdaderos gobiernos que sean democráticos e incluyentes. Le estás apostando, Álvaro, por un asunto de cero corrupción. Así es. Y obviamente de alguien que esté observando a estos corruptos. ¿Cómo pretendes hacer esta propuesta? ¿Cómo llevarla a cabo? Hoy en día, quien se encarga de analizar la conducta de los servidores públicos se llama Contraloría General del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Y cada dependencia tiene sus propios contralores internos. Estos contralores tienen una doble función. Son juez y parte. No pueden ser juez y parte. Hoy esas contralorías deben transformarse y convertirse en verdaderas fiscalías. ¿Esto qué quiere decir? Que se encarguen de hacer la investigación, que la investigación sea pronta y expedita, que el ciudadano pueda acceder a las investigaciones y presionar para que se resuelvan a tiempo, porque durante 3 años que dura una gestión, y si se logra en algún momento la reelección, serán 6. Durante este tiempo, lamentablemente, esas personas siguen trabajando y las contralorías dejan los asuntos ahí hasta que cambie la administración. ¿Por qué? Porque es mi cuate, porque lo conozco, porque el delegado es el que me pone el coche, me pone la secretaria, ¿no? Ya tuvimos un delegado que tuvo ahí una secretaria con un escándalo. Bueno, entonces estos por ser cuates pues no sancionan hasta que viene el cambio de administración y ya para qué, ya se enriquecieron, ya para qué. Entonces lo que propongo es que estas contralorías se vuelvan organismos que verdaderamente hagan un seguimiento de esas actuaciones y que hagan la acusación ante un juzgado. Démosle herramientas al Tribunal Contencioso Administrativo para que pueda sancionar, que sea un magistrado el que sancione. Y el Tribunal Contencioso Administrativo, que deje de depender del Poder Ejecutivo, que pase al Tribunal Superior de Justicia. Y entonces con esto los servidores públicos tendrán que actuar de una mejor manera.
Pues bueno, es otra propuesta de Álvaro, y en este caso también estás proponiendo algo que tiene que ver con las marchas. Yo creo que el tema de las marchas es un tema que causa mucho furor. Nos han golpeado en redes sociales como no tienes idea, sobre todo los de un partido de izquierda ahí, pues que son medio morenitos. Nos han golpeado durísimo porque ¿cómo se nos ocurre decir que reglamenten las marchas? Reglamentar las marchas no significa prohibirlas. Reglamentar las marchas significa hagámoslo con orden, hagámoslo bien. El día de hoy estuve yo en el centro histórico, fui por allá por Gobernación y pude ver que había no más de 200 marchantes, no voy a decir cuál era su propuesta, pero más de 200, alrededor de 200, no más de ellos, estaban marchando y colapsaron Paseo de la Reforma. Entonces 200 personas afectando a 2000 personas y afectando no sé cuántas escuelas, cuántos estudiantes. No puede ser esto. Tenemos que hacerlo con orden. Hay países en el mundo que las han regulado poniendo horarios específicos. No marchas a las horas pico. ¿Por qué? Porque afectan. Date cuenta, hoy tenemos contingencia. Los que no circulan los viernes llevan 6 contingencias dobles. Y además las semanas que ha habido marchas, ha habido dobles contingencias en fin de semana. Esto pues le pone la torre a la economía, le pone la torre a los trabajos, le pone la torre a todo. Hagámoslo con orden, pongamos horarios específicos que no afecten a la mayoría. Punto número 1. Punto número 2, hagamos cordones, que sea sobre la banqueta, que sea sobre vialidades, que no sean tan importantes para la vida de la sociedad o la vida de la comunidad. Tercero, obliguemos a que cuando las marchas tengan que ver con autoridades de la Ciudad de México, el funcionario esté ahí en un breve lapso de 15 minutos. No es posible que tú, si vas en Tláhuac, te cierran Avenida Tláhuac y el delegado nunca llega a platicar con los que están pronunciándose. Si vas en Iztapalapa, en la zona de Zaragoza, te colapsan Zaragoza, te colapsan el ingreso a la Ciudad de México y nunca llega el delegado a platicar con ellos, se esconden, les da miedo, algo traen atrás que le está dando miedo y mandan al segundo, al tercero, al cuarto de a bordo para poder atender a estas personas, que estén obligados a atender a la ciudadanía. Cuando hablamos de gobierno federal, que hay reclamos hacia el gobierno federal, en la Ciudad de México la Constitución no va a poder ordenar sobre la federación. Pero si ya sabemos que va a haber espacios, últimamente a los maestros los mandan a Bucareli, ¿no? Bueno, pues destinemos espacios para que vayan y se manifiesten en Bucareli, o en la Ciudadela, o en espacios ya delimitados, Específicos. que sepamos cuáles son los espacios. Así la autoridad sabe a dónde tiene que atenderlos, y los que marchan, los que protestan, pues saben a dónde tienen que llevar su protesta, ¿no? Y estableciendo reglas muy claras de tiempo. Pues vamos a un corte, regresamos, ¿te parece? Claro que sí. A todos ustedes no le cambien, recuerden que estamos en Los Notables y